Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amados estudiantes de Centro Capacitación Ministerial Chile, quien les habla su servidora y pastora Roxana Jopia de Iglesia Herederos del Reino. Y bueno, mis amados, continuando con esta clase de evangelización, recuerden que la clase anterior estuvimos analizando acerca de los dones del Espíritu y vimos que el evangelismo era también un don que es el don de Cristo que se llama. Pero también analizamos que los dones estaban, como por decirlo así, clasificados. Estaban los dones de gracia, los dones de Cristo, los dones del Espíritu Santo, y que hay diversas operaciones también, pero Dios es el mismo. Bueno, ahí estuvimos analizando un poco las escrituras. Ahora vamos a ver un poquito lo que es realmente la evangelización, que creo que es un mandato que Dios nos ha dado a todos, no tan solo a un ministerio evangelístico. Pero el ministerio evangelístico en realidad se caracteriza por las señales, los milagros que se ejecutan. Predicando el evangelio a los perdidos. ¿Qué significa la palabra evangelizar? Del verbo evangelizo. Traer buenas noticias, buenas nuevas, decirle, sabes que ya no tienes por qué ser un esclavo. Jesucristo de Nazaret te hace libre, Él pagó en la cruz por todas tus maldades. Ahora, estas raíces griegas, buenas, y ángelos, de mensaje. Acuérdense que ángelo venía de mensaje. Por eso que a los ángeles se dice mensajeros. Viene de esas palabras, de esas raíces griegas. Ahora, la evangelización es una proclamación de buenas noticias. Es una proclamación de que Jesucristo de Nazaret murió en la cruz por nuestros pecados. Y Dios nos llama a arrepentirnos. Cuando dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. O sea, el reino de los cielos ya llegó, está acá con nosotros. Pero para entrar a ese reino necesitamos arrepentirnos. Y la palabra arrepentirnos también en griego lo podemos encontrar con la palabra metanoia, que significa cambia tu manera de pensar. Viene de metamorfosis. ¿Se acuerdan ustedes que la oruguita come la hojita, no es verdad? Y luego cuando entra en el capullo entra en una metamorfosis, o sea, es un cambio de naturaleza total. De ser de esa que come y se arrastra, llega a ser un hermoso insecto que vuela y comienza a reproducirse, a dar el fruto. Ese es el cambio que Dios quiere en nuestras vidas, que ya no seamos como parásitos, por decirlo así, y que volemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa palabra es muy hermosa y maravillosa cuando podemos entenderla. Vamos a analizar un poco lo que es la campaña evangelística en Hechos 1:8, que dice, me seréis, dice, y recibiréis poder. A ver, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Esta palabra testigo viene en el griego de mártir, que significa dar la vida, morir por una causa. Entonces esa palabra testigo es, por decirlo, recibiréis poder y me seréis mártires. Porque para recibir poder es necesario estar dispuesto a morir a nuestra propia humanidad, a nuestra carne, y poder estar dispuesto a vivir para Cristo. Y luego de tener esa actitud vamos a ser testimonios, mártires. ¿A dónde? A nuestra familia, a nuestro entorno, porque la influencia va desde adentro hacia afuera. Cambio yo, empiezo a cambiar mi familia, empieza a cambiar mi vecindario, empieza a cambiar mi comunidad, y es así. Esa es la influencia que tiene que tener la iglesia, el reino de los cielos, cuando entra a tu vida. Es un cambio de actitud, de mentalidad, que pasamos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión final, glorificar al Señor. Lo más importante de esto, mis amados, es glorificar a Cristo en lo que Él dice y lo que nos enseña. Vamos a analizar ese versículo en Juan 17:4. Si nosotros vamos a las Escrituras, Juan 17:4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Acá Cristo glorificó al Padre en todo. ¿En qué lo glorificó? Porque acá es importante, amado, entender en qué nosotros glorificamos a Cristo. En Juan 4:34 nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, ¿cómo nosotros glorificamos al Padre? Por la actitud de obediencia.
Y Dios nos da un mandato: vayan y evangelicen, vayan y hagan discípulos a las naciones, vayan y prediquen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si vienen cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces acá Dios nos está dando ya la directriz de la obediencia que Dios nos está llamando. Mire, acá Jesucristo en todo obedeció al Padre. En la misión intermedia es obedecer la voluntad de Dios. Acá en Juan 17, si nosotros analizamos esa hermosa escritura, en el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo fue enviado Cristo? A pregonar libertad al cautivo, dar vista al ciego, a libertar a los oprimidos, a predicar el año agradable. El Señor dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva. O sea, esa misión que recibió Cristo del Padre, Cristo nos da a nosotros, su iglesia. Así yo los he enviado al mundo. Y luego en el 17, en el versículo Juan 4, también yo le insto que usted lo pueda leer completo, el Juan 4, que es muy bonito. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es verdad, es el que leímos anteriormente. Pero también en el 35, 36, dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay veces que uno puede decir: no, falta todavía. No, tenemos que ya evangelizar y predicar el evangelio. Si usted está abriendo una misión, usted está viendo una obra y se te está dando la posibilidad de predicar, evangelizar, hágalo, mis amados. Dios, mire, en una ocasión nuestro apóstol Norman Parris nos envió un misionero. Nosotros no teníamos quizás muchos recursos para recibirlo, pero lo hicimos en fe, porque sabíamos que estábamos cumpliendo la voluntad del Padre. Bueno, este misionero al final quedó siendo como un hijo para nosotros, porque lo tuvimos como un mes en nuestra casa y fue de mucha bendición para toda la iglesia. Entonces, y gracias a esa hermosa amistad y ese amor que hubo en el Señor, él ahora está sujeto a nosotros. Él era un jovencito que fue predicando el evangelio por toda casi Latinoamérica. Y él ahora es pastor y tiene ya una obra establecida, se casó, tiene sus hijos, y hay una hermosa relación de amistad y de amor y de ministerialmente. Entonces, usted no sabe a quién recibe a su casa. Dice también la Escritura que muchos sin saber hospedaron ángeles. Entonces, cuando hagan a veces campaña evangelística y se tengan que recibir misioneros, hágalo con todo el amor del Señor, porque usted no sabe la tremendo impacto y bendición que va a ser para usted y su familia. También acá dice: y el que ciega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Usted va a recibir gran fruto en esta actitud de predicar su palabra. Y el que se siembra se goza juntamente con el que ciega. Así que, mis amados, es tiempo de ir y predicar la palabra del Señor. También nos dice en Lucas 19:10, también se lo voy a leer, Lucas 19:10, nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, esa es la misión que tenemos como iglesia. Primero que nada, nosotros fuimos llamados por el Padre a través de su Hijo, a través de, obviamente, personas que nos hablaron de Cristo. Ahora nosotros también tenemos que llevar esta buena nueva. Es como que usted se encuentra lo más hermoso, lo más glorioso en la vida y usted quiere compartirlo. Yo lo primero que hice cuando me convertí fue empezar a predicarle a mis amigas. Yo era una persona muy tímida, una persona que me costaba desenvolverme con las personas por toda la situación de mi vida pasada, desde mi niñez, en la que tuvimos muchas situaciones muy conflictivas. Entonces tenía una personalidad, como se puede decir, muy hacia adentro, muy callada, muy tímida. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, amado, mi vida cambió, me impactó la presencia del Espíritu de Dios dentro de mí. Yo creo que estuve orando en lengua todo el día. Fue una hermosa experiencia. ¿Y sabe qué? No tenía vergüenza de hablarle a mis compañeros de universidad en esa época de Cristo. Le empecé a hablar, a decirle de que Cristo Jesús es el Señor y que había salvado sus vidas. Una de mis amigas se convirtió y hasta el día de hoy ella con su esposo se congrega en mi iglesia.
ella también ha predicado el evangelio a su familia. Fui una de las primeras que me convertí. Empezó a llegar mi mamá, hace poco mi padre, mis hermanos, le estaba predicando la palabra. Entonces, amados, no pierda la fe ni la confianza en el Señor. La influencia que usted tiene a través del Espíritu Santo es maravillosa. Dios convierte las vidas de las personas. Pídale al Espíritu Santo que le ponga las palabras en su boca para hablar y predicar su palabra. Ahora, la misión es inmediata. Una vez, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, sabe que te nace solo hablarle a la vecina, al vecino, a la persona del almacén, cuando tú vas a la feria, sabes que Jesús te ama, Dios te bendiga, Él pagó la cruz del Calvario por ti, algo que te va a fluir dentro de ti. Así que usted hágalo sin vergüenza, porque el Espíritu Santo es el que te va a poner palabra en tu boca. Usted sí prepárese, lea Biblia todos los días, ore todos los días, ayune una vez a la semana si puede. ¿Por qué? Porque ahí la presencia va a empezar a fluir dentro de ti. Y algo importante de lo que hizo Cristo, Él siempre obedeció a su Padre. No tan solo obedeció a su Padre, también Jesucristo se sujetó a los ministerios establecidos en esa época. Recuerden que en Mateo 3 empezó el primer ministerio a levantarse, que era el de Juan el Bautista, que prepara camino al Señor. ¿Usted cree que Jesús se bautizó él solito en el Jordán? No. Él fue y se sometió a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, pero ¿cómo tú vienes a mí si yo tengo que ir a ti? Pero Jesús le dijo, deja para que cumplamos toda justicia. Cuando usted se sujeta a la autoridad establecida por Dios, usted cumple la justicia del Padre. Y es investido del Espíritu Santo, porque dice que los cielos se abrieron, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando usted se injerta una iglesia, a un lugar donde usted va a crecer dentro de ese cuerpo de Cristo, por eso que qué importante es permanecer en ese lugar donde Dios te llamó para desarrollarte, para crecer, para servir dentro de la iglesia. También esta evangelización es hacia todo el mundo. Lo podemos ver acá en Hechos 20:25. Bueno, vemos a Felipe que predicó en Samaria, vemos también luego a Pablo que visitó varios lugares. En Hechos 20:25 dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he expresado, predicando el reino de Dios, verá vas mi rostro. O sea, aquí el apóstol Pablo predicaba el reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es? Señales, prodigios, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y esto sanará. Y tenemos que empezar, amado. Usted mire, el don, ¿sabe cómo se perfecciona? Usándolo. Si usted más usa el don, más se perfecciona. Los dones no son para ocultarlos, son para producirlos, para desarrollarlos. También nos dice en las Escrituras, en Hechos 28, del 23 al 31. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, el apóstol Pablo no perdía tiempo, porque estaba en la cárcel, no perdió el tiempo de predicar, anunciar las buenas nuevas, predicar a Cristo a través de a los judíos por la ley, a los gentiles a través de la creación. Como dice Romano, tú no tienes excusa, porque aún la creación habla de la magnificencia y el poder de Dios. La llenura del Espíritu Santo, amado, es muy importante en estos tiempos. Nosotros somos para su gloria, amados. Usted y yo fuimos formados para su gloria. Entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tú y yo estamos llamados a acabar su obra. Y el evangelio del reino será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando la iglesia comience a hacer las obras de Cristo y a predicar la palabra del Cristo, el evangelio del reino de Dios, con señales, con prodigios. Necesitamos, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo fluya en nosotros y pedirle a Dios, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor, llénanos de tu Espíritu. Queremos ser esos hombres y mujeres valientes, que no le temamos ni a la muerte ni a nada, como dice en Hechos
seréis testigos, seremos mártires. ¿Estás dispuesto a obedecer, a sujetarnos a la autoridad establecida, a crecer dentro de mi iglesia, a empezar a empoderarnos la palabra, amados santos del Señor? Mateo 4:19, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ya no pesque. Y a veces, mire, el llamamiento de Dios es ahora. También Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya Jesús tiene todo el poder porque Él venció el pecado, venció la muerte. Él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, clavándola en el medio, despojó a principados y potestades. Si ya Jesucristo tiene toda potestad, ¿por qué la iglesia de Dios no avanza? ¿Por qué es que estamos como estamos? ¿Sabe qué? Tenemos que cumplir el mandato de ser predicado el evangelio del reino. Y mire, ¿cuándo Cristo va a venir? Cuando hay más oscuridad. Recuerden Mateo 24, que dice que habrán hambres, pestes, guerra, el amor de muchos se enfriará. Pero en la última parte dice, pero será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Entonces, amados, tenemos que ya predicar el reino de los cielos. Ya toda potestad le fue dada. Por tanto, en consecuencia, en conclusión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñar, mire, lo que más se tiene que manifestar es el ministerio también de maestro, porque esto es un trabajo de 5, los ministerios: pastor, profeta, evangelista, maestro, los apóstoles. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor está con nosotros, amado. Vemos la parábola del sembrador, porque mire, amado, no se desanime si usted a veces no ve respuesta. Lo importante es que usted predique. Recuerden que en la parábola del sembrador, la semilla cae en 4 tipos de tierras. La que es junto al camino, creen por algún tiempo. Ay, qué lindo lo que me predican. Pero cuando ya el pastor empieza a darte las demandas, cuando hay cosas que ya empiezan, ay, qué fome lo que está pasando, porque ninguna iglesia es perfecta. Entonces, ay, hablan bonito del Señor, pero ya no quiero congregarme, no quiero una iglesia. La que cayó en pedregales. La que cae en pedregales son cuando hay piedras en el terreno. Mire, el corazón nuestro es como la tierra, ¿cierto? Y muchas veces nos gusta escuchar la palabra, pero no damos mucho fruto. Después viene el diablo, dice, y se lleva la palabra. La de pedregales es cuando en el corazón hay piedras. ¿Qué es lo que hay? Hay durezas en el corazón. Hay heridas no resueltas. Y claro, comienza a salir la plantita, pero de repente sale el fuego. Sale el calor del sol. El calor del sol. Y ese calor del sol, ¿sabe lo que sucede? Como no tiene humedad, como hay dureza en el corazón, como que me empiezo a quejar y me doy cuenta que empiezan a sufrir por la causa de Cristo. No me gusta el evangelio. Y se van. Se van de la iglesia y vuelven a caer en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no entendieron que a veces nuestra fe tiene que ser puesta, como dice, en el fuego. Y el fuego, la disciplina o las pruebas nos perfeccionan. Porque la raíz no estaba en el agua, en la humedad. Solamente se quedó donde están las piedrecitas porque hay dureza en el corazón. Y a veces tenemos que ir profundo. Una tierra buena y recta, como dice. Entre espinos, porque empezamos a ganar plata, empezamos a trabajar y nos damos cuenta que nos gusta el dinero, que no nos gusta la comodidad y ya no voy a la iglesia. No, es que tengo que trabajar los domingos. No, es que... Y dejo a Dios al último. Porque primero está el trabajo, la plata, está primero mis afanes. Entonces, entre espinos tampoco da fruto. Pero ¿cuál es la buena tierra? La que dice que con corazón dispuesto escuchamos a Dios. Esa es la buena tierra, la que va a dar el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, tenemos que analizar dónde está nuestro corazón. Pero aún así, cuando usted predica el evangelio, usted de todas esas personas, solo el 25% va a llevar el fruto de lo que Dios quiere, según la parábola del sembrador. En una ocasión, a mí siempre me decían que había gente que era muy dura, pero yo me ponía a orar por esas personas que decían que era muy dura. Señor, quebrante ese corazón de piedra. Señor, dale un corazón de carne, dale un corazón para que reciba tu palabra, para que cuando se siembre tu palabra, ese corazón esté ya preparadito
para que pueda dar mucho fruto para ti. Y en esas personas a veces les venía un cáncer, a veces les venía situación, perdieron todo su dinero, se les fueron todos los espinos porque ya no tenían que afanarse, no tenían dinero, ya no había tanta dureza en el corazón porque a través de la enfermedad se dieron cuenta que necesitaban de Dios y se convirtieron. Entonces yo me ponía a orar, sácale la piedra, sácale los espinos, pero que llegue la palabra a su corazón. Y a través del dolor, el sufrimiento, empezaron a buscar a Dios y se convirtieron. Entonces, por eso que tenemos que pedirle a Dios, Señor, cómo orar por esta persona para que se arrepienta de sus pecados, porque son un estorbo. Los espinos, las piedras, esas avecitas que nos quieren robar la palabra, son estorbo. Pero el corazón dispuesto es el que va a dar el fruto que Dios quiere. Ahora, para evangelizar, tener el amor en nuestros corazones. Mira, hermano, si no tenemos amor, nada soy, dice la Biblia, Corintios 13. Si tuviere toda la fe del mundo que trasladase los montes, tampoco. O sea, aquí imprescindible este hermoso sentimiento que es el amor y que dice que el Espíritu ha derramado a nuestros corazones. Y si nos falta amor, pidámosle al Espíritu. Espíritu Santo, lléname mi corazón de amor por las almas perdidas, por ese que está en droga, por ese matrimonio que está en destrucción, por esa juventud que va sin dirección. Señor, lléname de tu amor. En Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que podemos pedirle, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, queremos cumplir la gran comisión. Efesios 5:16, la urgencia de ganar almas, no dejar no para mañana, no para después, no, es el hoy que tú puedes hacerlo. Hechos 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted no sabe si en algún momento esa persona va a morir y Señor, no la alcancé a predicar. Así que yo siempre predico la palabra porque digo, uno nunca sabe si esa persona va a partir va a morir y no quiero que se vaya al infierno, ¿cierto? Yo quiero que se vaya con Cristo. También en Primera de Crónicas nos dice 15, del 1 al 4, dice que acá David arregló un lugar para el arca de Dios. Dice, y tenía que llevarlo en el lugar indicado, si no, ¿qué pasaba? Venía destrucción. Y acá nosotros tenemos que tener un conocimiento adecuado de la Biblia, así como le pasó a David. David quiso llevar el arca a Jerusalén, ¿cierto? Pero no la llevó en la forma adecuada, porque era arrastrada por bueyes. ¿Y qué sucedió? Cuando uno de los levitas quiso cuidar el arca porque y había una piedra, dice que fue a tocarla y murió fulminado. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar la escritura, decir, a ver cómo hacerlo, cómo ir y llevar a las personas a Cristo, ser lleno de su espíritu. O sea, aquí va el espíritu y va también el conocimiento de la palabra. Aprender, leer las escrituras. El versículo, no solamente aprendernos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo. O sea, yo creo que tenemos que también predicarle a diputados, senadores, a científicos. Muchos científicos quieren respuestas y muchas veces no sabemos cómo dársela. Pidámosle a Dios sabiduría, cómo poder también hablarle a un científico de Cristo. Todos nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos en las Escrituras. La llenura del Espíritu Santo, ya es cierto que es importante, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no nacemos de nuevo no vamos a poder entender su palabra. Como le dijo este famoso Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche y le dijo, ¿qué debo hacer para ver las cosas que él debían hacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si queremos ver el reino, el evangelio del reino, debo nacer de nuevo. Y bueno, Nicodemo no entendía cómo nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. El agua se puede simbolizar a la palabra, el espíritu de Dios, ¿cierto? No puede entrar en el reino de Dios. La nueva criatura, bautizarnos, arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que nació el espíritu, espíritu es. El buen testimonio. Qué importante es tener buen testimonio, amados, porque si no tenemos buen testimonio, van a hablar mal de nosotros la gente. Bueno, los pasajes hemos usado en el evangelismo, el desarrollo del plan de salvación. Aquí está Juan 3, del
14 al 21, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ahí vemos todo el plan de salvación en Juan 3:16. También en Marcos 12:30. Qué importante, amado, que usted se aprenda de memoria esos versículos, ¿ah? Para que usted pueda entregarlo. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto es el gran mandamiento. Ahora, ¿cómo desarrollar un plan de salvación? Primero, que la gente vea su necesidad. Por eso es tan importante ir a predicar a las cárceles, a los hospitales. Por eso cuando Jesús venga, dice que va a separar a las ovejas de los cabritos, ¿cierto? Porque a la oveja le va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me viniste a ver. Porque ahí es la gente más vulnerable a recibir a Cristo, en la cárcel, en un hospital, en una necesidad. Por eso es que cuando me invitan a funerales, yo ahí aprovecho a predicar el evangelio, porque la gente está más susceptible a darse cuenta que en cualquier momento podemos morir. Por eso que a tiempo y a destiempo prediquemos el evangelio y aprendas esos versículos bíblicos que hay que darle a entender a las personas que primero que todos somos pecadores. Romanos 3:23, que dice la escritura, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Entonces, acá, primero que nada, todos somos pecadores. Usted miente si yo miento. Todos hemos mentido en algún momento en la vida. Hemos fracasado. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos que es bueno orar, es bueno ayunar y no lo hacemos, es pecado. Entonces, y todos merecemos la muerte. Romanos 6:23, que dice que porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo nos proveyó salvación. Cristo ya nos proveyó a nosotros el camino. Dios ya nos dio la victoria, ya Dios nos dijo qué debíamos hacer. Y acá en Romanos, si usted va a Romanos 5:8, que nos habla acerca de la gratuidad que el Señor nos da en su sangre. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted se tiene que apropiar de esa salvación. Ahora esa salvación es por fe. Esa salvación es gratuita, pero es para aquellos que creen. Dice que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es algo que es de nosotros, pues es un don de Dios. Aún eso, hasta la fe que yo tengo es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Hechos 2:38, el que leíamos recién. Y lo que les dijo Pedro a aquellos que habían escuchado el mensaje de salvación, el primer predicación del apóstol del apóstol Pedro, que le dijo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos en nuestro Dios llamare. Y dice, ¿a quién llamó Dios? A todos, porque muchos son los llamados. Dice que Dios llama a todos a la salvación porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo yo puedo ser salvo? Le van a decir, bueno, con Romanos 10:9-10. Por eso estos versículos apréndaselos de memoria. Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, yo soy justificado cuando yo creo de corazón, pero también lo confieso con mi boca. Y dice, viene salvación. Y eso es lo que todos los días debemos hacer. Yo creo la palabra y la confieso, la declaro. Jesús es mi Señor, Él es mi fuerza, Él es mi escudo, mi galardón, mi sanador. Él es mi Dios, mi Señor. Y hago a Jesús de Nazaret el Señor de mi vida, de mi familia, de mi ciudad. Y ahí comenzamos, mis amados, a declarar su palabra. La evangelización es fuera de la iglesia, no en las cuatro paredes. Y gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, quizás hasta a través de esta pandemia, porque nos ayuda, nos enseña que salgamos nuestras cuatro paredes y podamos evangelizar a través de redes sociales, a través de la radio, en la compra de ir a un almacén,
con un versículo bíblico, con un pequeño quizá folleto y poder dar a entender la palabra. 5 pasos de preparación: despertar y edificar a los creyentes. Dividir, por ejemplo, mi zona quizás en manzanas. Asignar parejas, siempre de 2 en 2, siempre asigna 2 personas. Quizá una más calladita y otra que hable más, ¿no es cierto? Trate de llevar a 2 personas para evangelizar por la localidad. Reuniones para preparar a esas personas. Ahora, que cada persona que va a estar dispuesta a la evangelización, prepararla antes, obviamente. Yo siempre recomiendo orar y ayunar antes, porque sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. En Hechos 13:47 nos dice: así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la voluntad de Dios, amado. Si Jesús, ese fue el mandato del Padre hacia el Hijo, y el Hijo nos encomienda a nosotros, la iglesia, hacer luz a las naciones. Vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Las buenas nuevas son buen mensaje, decirle: sabes que ya no tienes por qué cargar con tus pecados, ya no tienes por qué cargar con esa enfermedad, por las llagas de Cristo podemos ser sanados. Por eso que el Señor dice, como este versículo en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad al cautivo, a presos, apertura a la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Se da cuenta qué maravilloso es este ministerio, amado? A dar consuelo, a dar buena nueva, a abrirle la cárcel a la gente. Mira, ya no tienes por qué estar esclavizado por Satanás. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre de la depresión, sé libre de la oscuridad. Arrepiéntete de tus pecados. Si practicaste el ocultismo, la hechicería, arrepiéntete de esa maldad y busca al que realmente tiene el poder, Jesús de Nazaret, el que venció el pecado, el que venció la muerte. Ven y pongámonos a cuenta, te dice el Señor, como dice su palabra. Amados, tenemos una palabra para predicar a otros. Revístase de la armadura, llénese del Espíritu Santo, use el yelmo de la salvación. Es un arma, mis amados, en la cabeza. Usted está salvo, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del maligno. La espada del Espíritu, tenemos que ser diestros en esa espada, amado. Por eso todos los días lea la Biblia, todos los días ore, busque a Dios. Yo siempre aconsejo, ayune, aunque sea mire, el ayuno le va a hacer bien. Busque usted ahí yo tengo una predicación acerca del ayuno, que es muy beneficioso para el cuerpo. Calzado los aprestos con el evangelio de la paz. Esto es una arma, mis amados. ¿Se da cuenta que la evangelización o el ministerio evangelístico, yo creo que todos estamos llamados a evangelizar, ¿no es verdad? Hay unos quizás el ministerio evangelístico es más marcado porque es algo que quizás hace con mayor fluidez. Pero todos estamos llamados a evangelizar. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y tenemos que, es un arma, el evangelizar, los calzados con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué le habla el evangelio de la paz? Porque usted está dando paz, usted viene a reconciliar a la gente entre Dios y los hombres y entre las personas que están a su alrededor, a traer reconciliación a aquellos matrimonios que quizás estaban por divorciarse, a traer restauración a ese hijo con ese padre o esa nuera con esa suegra, ¿cierto? Dios nos llama a traer ese calzado, el apresto del evangelio de la paz, a que los corazones se conviertan a Cristo. ¿Qué es un evangelista? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Esto es una palabra que dijo Adrián Roger, un evangelista, un hermoso siervo de Dios, pastor, que ya partió a la presencia de Dios. Y en verdad él lo identificó de esa manera. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Eso es la evangelización, amados. Es poder decirle a otros que Jesucristo de Nazaret vive, que Él reina, que Él es el Señor, que Él es tu Rey, que Él es tu fuerza. Así que como tarea en esta clase de evangelización, les voy a pedir que usted me prepare una palabra evangelística. Con estas, puede usted hacerlo solamente 1 minuto, ¿no? O 5 minutos máximo, no es algo grande. Usted puede decir:
Mira, escrito está, que dice su palabra, que todos hemos pecado según Romanos 3:23 y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy Dios te dice, vengan a mí y estemos a cuenta. Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario pagó por ti, porque dice la Biblia que Él anuló todo el acta de los decretos que habían en nuestra contra. Y hoy te dice, ven a mí, pongámonos a cuenta. Si fueren tus pecados como la grana, serán emblanquecidos. Así que ya no lo dudes, Jesucristo te ama y puedes decirle esto al Señor y hacer una oración conmigo. Jesús de Nazaret, ven a mi corazón, lléname con tu amor, porque en ti yo tengo paz. Algo así, cortito. Usted puede usar versículos bíblicos, puede usted usar, no sé, algunas títeres, como usted quiera. Usted es libre. Y el que le cuesta hablarlo así o decirlo puede preparar también. Usted me manda quizá escrito lo que usted le diría a una persona. Yo le diría esto, y lo puede mandar escrito. Algo corto, no muy largo. Como le digo, puede ser de 1 a 5 minutos, ¿ya? 1 minuto, 5 minutos, no más, no tan largo, algo corto, preciso. Y también usted puede escribirlo. Esa va a ser la tarea. Usted me la va a mandar por Classroom, por WhatsApp, por el correo de nuestro instituto, como usted quiera. Usted sabe que no hay problema en eso, usted me lo envía o lo puede subir también en Facebook, también lo puede escribir, lo puede mandar su video si usted quiere mandarlo y lo podemos enviar también podemos escoger uno o dos, lo que usted, si usted me autoriza, para poder también compartirlo a otros hermanos. Así que esa va a ser la tarea de esta segunda clase de evangelización. Usted me va a mandar un video, puede ser de 1 a 5 minutos, evangelizando a alguien. Así, libre, como usted quiera. Puede ser a niños, puede ser a un joven, a un anciano, como usted lo quiera hacer. Y si les da todavía vergüenza, me puede escribir en un papelito, en un Word, puede ser lo que usted le diría a otra persona acerca de Cristo. Eso, así de sencillo es, para empezar ya a practicar, porque lo importante es que usted practique lo que se le enseña, ¿ya? Lea la palabra, busque al Señor, Él te ama y te ama con amor eterno. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.